continuación he preparado un ejercicio un poco más complejo ya en el tema estática, donde el enunciado dice lo siguiente: determinar, escuchen bien, una fuerza que equilibre el sistema. Entonces, para empezar, podemos analizar que este es el punto A o de rotación, o sea que esto es como una aspa de ventilador así, ¿no? Que si recibe un golpe acá, girará así. Si recibe un golpe acá, este es el centro de rotación, girará así. Y así sucesivamente, nada más que este ha sufrido golpes intermedios, entonces hay que analizarlo uno por uno. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser determinar de manera independiente, porque lo he hecho por colores, los sentidos de rotación. Fíjense, si le doy un golpe acá es como hacer este ticho para arriba, entonces esto significa que esto va a girar en ese sentido. ¿Sí? Ese sentido para nosotros es sentido horario, es decir, esto es un sentido negativo. Continuemos. Si le doy un golpe acá, esta aspa va a girar en este sentido. Entonces vamos a tener un sentido de rotación así. Para nosotros es un sentido antihorario, por lo tanto es positivo. Si le doy un golpe acá, este cuerpo, le doy un golpe acá, esto va a girar en sentido horario. Vamos a tener ese sentido, es decir, negativo otra vez. Si lo tiene acá, lo mismo. Este en el extremo girará así. Entonces vamos a tener este sentido de rotación que también es negativo. Y por último vamos a tener el DF1, que si le dan un golpe acá, esto va a girar en ese sentido. Es decir, vamos a tener un sentido antihorario o positivo. Muy bien. Una vez hicimos eso, vamos a hacer lo grande, el detalle de los brazos de palanca. Voy a trazarme nuestro eje de rotación o de referencia. Lo voy a hacer largo para que vean que uno puede hacerlo así de manera ordenada. Ese es el eje que llamamos eje Y. Y aquí vamos a tener lo que llamamos nuestro eje X. Igual, largo lo voy a hacer. Es el de referencia. Eje X. Y en base a eso lo que continúa a hacer es trazar las trayectorias de toda la fuerza. Entonces vamos en orden. ¿Cuál es la trayectoria de F1? La trayectoria de F1 es todo esto que voy a churar ahora. Esa es su línea de trayectoria o de acción. Vamos, la de F2, toda esta es su línea de trayectoria o de acción. Veamos la de F3. F3, esta es su trayectoria de aplicación. ¿Sí? La de F4, ¿dónde está F4? Verde. Esta es la trayectoria de aplicación de la fuerza de F4. Y por último la de F5, fíjense que es horizontal, ¿no? Esta es toda la trayectoria de aplicación de la fuerza de F5. Muy bien. Vamos a ir encontrando los brazos de palanca en función al orden. Para empezar, brazo de palanca dice que es la distancia perpendicular que intercepta nuestra línea de referencia. Cuando hablamos de perpendicular hablamos de 90 grados. Esta es la trayectoria. Perpendicular es 90 grados. Fíjense cómo voy cortando. La voy a hacer cortar y aquí corta con nuestra línea de referencia. Por lo tanto vamos a tener que D1 vale 7 metros. Sigamos, vamos con D2, con la fuerza 2. La fuerza 2 es horizontal. Entonces, ¿dónde corta con nuestra línea de referencia? Perpendicularmente, fíjense, esta es la línea, perpendicular es 90 grados. Aquí tenemos un corte. Por lo tanto, nuestra distancia 2 vale 3 metros. Distancia 2, 3 metros. Vamos con la fuerza 3. La fuerza 3, ¿dónde está la fuerza 3? Fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3 es esta guinda. Sí, correcto, esta es fuerza 3. Nuestra fuerza 3, este es su sentido, su distancia perpendicular, fíjense, donde corta nuestra línea de referencia, fíjense cómo es interesante esta línea. Aquí la corta, aquí la cortó. Desde su acción hasta donde se cortó la línea. Entonces nosotros vamos a tener una distancia 3 a la suma igual de 3 más 2, 5 más 7, 12 metros. Vamos con la fuerza 4. La fuerza 4 es esta verde, es perpendicular, es vertical. Su línea perpendicular, fíjense que será aquí. ¿Y dónde corta? Aquí cortó.
Entonces vamos a tener que la distancia 4 vale ¿cuánto? 4 metros. Y por último nuestra distancia 5, fíjense cómo corta donde nosotros queramos. Es horizontal, su punto perpendicular o a 90 grados, aquí está y fíjense la puedo hacer cortar donde yo quiera. Entonces aquí está su corte. Y de aquí voy a tener que mi distancia 5 es igual a ¿cuánto? 4 metros. Con eso ya puedo comenzar a sacar mi fórmula que determine mi momento resultante. Entonces voy a tener lo siguiente. Momento resultante dice que va a ser igual a la sumatoria de todos los momentos con sentido antihorario positivo iguales a 0. Entonces, vamos a tener lo siguiente y vamos a empezar por todos los que son positivos. Dijimos que positivo era F5, entonces vamos a tener que va a ser igual a F5 por distancia 5. Más, ¿cuál otro positivo teníamos? F1. F1 por distancia 1. Y a partir de aquí todos son negativos. Menos F2 por distancia 2. Menos F3 por distancia 3. Menos F4 por distancia 4. Ok. Una vez lo llenamos, ahora vamos a llenarlo con datos. F5, ¿cuánto vale F5? Vámonos, F5 vale 20 newton, entonces vamos a tener que va a ser igual a 20 newton por, ¿cuánto vale la distancia 5? O sea, de F5, su distancia vale 4 metros. Más, F1, ¿cuánto vale F1? F1 vale 15 newton. Su brazo de palanca de F1 vale 7 metros. Menos, ¿cuánto vale F2? ¿Dónde está F2? F2 vale 30 newton. Y su brazo de palanca de F2 vale 3 metros. Menos, ¿cuánto vale F3? Vale 5 newton. ¿Cuánto vale su brazo de palanca? Vale 12 metros. ¿Y cuánto vale F4? F4 vale 10 newton. Y su brazo de palanca vale 4 metros. Ok. Esto si lo vamos reemplazando vamos a tener que 20 por 4 es 80 newton por metro más 15 por 7. Creo que 105, ¿no? 105 newton por metro, menos 30 por 3, 90 newton por metro, 5 por 12, menos 60 newton por metro, y 10 por 4, menos 40 newton por metro. Con esto ya podemos hacer la operación. Tenemos 185 menos 90, esto es 185 por si acaso, menos 90, menos 100, menos 100. Y fíjense que dice que queda el momento resultante, y fíjense que sale muy pequeño, pero sale menos 5 newton por metro. ¿Eso qué significa? Significa que este centro de rotación y esta aspa de ventilador queda girando en sentido horario. Así queda. ¿Sí? Sentido horario. Para poder equilibrarlo nosotros necesitamos que gire entonces en sentido antihorario de la misma magnitud, todo eso cumpliendo la tercera ley de Newton que dice que a toda acción le corresponderá una reacción de la misma intensidad pero de sentido contrario. Eso para lograr equilibrio. Entonces con ello vamos a tener que nuestro momento equilibrante va a ser igual a menos nuestro momento resultante. Es decir que nuestro momento equilibrante va a ser igual a menos por menos más 5 newton por metro. Muy bien. Esto es lo que tenemos que alcanzar. Ese valor. Entonces, para poder alcanzar ese valor, nos tenemos que volver a trazar la gráfica y en base a ese trazo, marcar los puntos donde nosotros creamos que se puedan colocar las fuerzas que generen el equilibrio. Vamos a dibujarlo. Vamos a seguir el dibujo exacto. Este está hasta acá. Hasta acá. Y acá dice que baja. Ok. Este sigue hasta aquí. Aquí sube un poco y otro poquito hasta acá. Ok. Lo vamos a volver a acotar. Tenemos aquí, aquí. ¿Sí? Aquí, este es el centro de rotación. Aquí, aquí y aquí. Los puntos que teníamos eran 2 metros, 4 metros, 7 metros, 2 metros y 3 metros. Adicionalmente dice que teníamos aquí la cota
aquí, aquí y aquí. Este vale 3 metros y 4 metros. Muy bien. Dice que tenemos que generar un momento equilibrante de signo positivo. Para nosotros signo positivo significa en sentido antihorario. O sea, tenemos que generar una manecilla de un reloj gira en este sentido normalmente. Nosotros tenemos que ser contrario. O sea, tiene que girar así. Entonces, en base a eso vamos a hacer 3 soluciones posibles. Para que esto gire en este sentido, voy a colocar, por así decir, una fuerza aquí al medio. Entonces aquí voy a tener mi respuesta 1. Voy a generar una fuerza aquí. Y con eso aquí tendré mi respuesta 2. Con esto estoy generando un sentido antihorario positivo, que es lo que se está buscando. Con este estoy generando otro sentido antihorario que es positivo. Y por último podemos colocar otro con otro color aquí y lo podemos colocar acá. Sí, acá. Es pequeño el momento resultante, o sea que seguramente no va a ser muy grande las magnitudes. Muy bien, tenemos esos 3 valores, esas 3 posibles soluciones. Entonces lo que va a tocar ahora es determinar, ya sabemos el momento equilibrante, ahora vamos a determinar sus brazos de palanca. Para ello nos trazamos la línea de referencia. Ya saben, no le den con miedo, sin problema, estírenlo todo porque ustedes pueden buscar cualquier parte para buscar la intersección. Entonces, una vez trazamos el eje de referencia, lo achuramos, esto vale Y y este vale, que se note que es un sistema cartesiano, aquí vale X. Trazamos todas las trayectorias de las aplicaciones de fuerza. Esa es una trayectoria, sin miedo. Esta es otra trayectoria, sin miedo, trácenla. Y esta de acá es la otra trayectoria. Ok. Una vez tenemos eso, tracemos los brazos de palanca. Vamos en orden. Para R1 la distancia perpendicular, es decir, de 90 grados, ahí está la regla rectangular. Este es su corte. Según para nosotros, la distancia 1 vale 7 metros. Para la respuesta 2, su distancia perpendicular, fíjense la regla de 90 grados, está acá. Y vamos a tener que la distancia 2 vale 3 metros. Y por último, para la fuerza 3, la distancia perpendicular, regla de 90 grados, ¿dónde corta con la trayectoria? Aquí. Entonces vamos a tener que la distancia 3 vale 2 más 4, que esto es 6 metros. Muy bien, con eso ya podemos aplicar nuestra fórmula única que dice que el momento es igual a fuerza por distancia. En este caso nosotros estamos buscando la fuerza que equilibre, es decir, que de aquí vamos a despejar fuerza que va a ser igual al momento equilibrante dividido entre la distancia o brazo de palanca. Como hemos buscado 3 alternativas, vamos a igual manera a hacernos una tabla. Hasta acá. Entonces vamos a tener para la fuerza 1, para la fuerza 2 y la fuerza 3. En ambos casos vamos a tener lo mismo. Vamos a tener que fuerza 1 va a ser igual a momento equilibrante sobre distancia 1. Entonces vamos a tener lo siguiente. La fuerza 1 va a ser igual a momento equilibrante, para todos es el mismo, 5 newton por metro. Es decir, que aquí vamos a tener la distancia 1 vale para nosotros, ¿dónde está? 7 metros. 7 metros, metro con metro se va. Y fuerza 1, 5 dividido 7. 5 dividido 7. Esto da 0,714. 0,714 newton. Para la fuerza 2 vamos a tener momento equilibrante sobre distancia 2. Para la fuerza 3, momento equilibrante sobre distancia 3. Y vamos llenando. Entonces vamos a tener que la fuerza 2 va a ser igual a 5 newton por metro. Divido la distancia 2. Para nosotros la distancia 2 tiene un valor de 3 metros. Entonces vamos a tener 5 dividido 3. Y eso nos da un valor de 1.3
66,6 newton. Y por último vamos a tener que nuestra fuerza 3 vale 5 newton por metro, dividido nuestra distancia 3 que tiene un valor de 6 metros. Es decir que nuestra fuerza 3 va a ser 5 sextos, que en su defecto será un valor de 0,833 newton. Lo mismo, ¿cuál de los tres valores es el correcto? Y la respuesta es los tres, porque los tres están basados en el momento equilibrante. ¿Sí? ¿Podrían haber más resultados? Por supuesto, podrían haber existido infinitas soluciones. Así como coloqué una fuerza aquí, podría haber colocado 1 centímetro antes, 2, 3, 4, 5 o 0,00.111 mucho más alejado. O a medio centímetro de acá, fíjense que tenemos una cota de 6 metros y en 6 metros tenemos infinitos números intermedios. Entonces podríamos haber determinado muchas soluciones para este resultado. Por eso es importante comprender que en los ejercicios de estática y tensores es muy difícil copiar. Es muy difícil que tres personas hayan definido las tres soluciones iguales.